Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, aquellos que nos están viendo por el canal de Redención en diferentes partes, tanto del Ecuador así también como el mundo. Estamos en la Escuela Sabática del canal de Redención, la Escuela Sabática, valga la redundancia, número 4, la lección número 4, con el título a nivel general de este trimestre es El amor de Dios y su justicia. Y la cuarta lección tiene que ver con Dios es apasionado y compasivo. Y hoy tenemos dos grandes amigos y hermanos y también muy estudiosos en las palabras de Dios. A nuestra izquierda lo tengo a nuestro hermano Richard Merelo y a nuestra derecha lo tengo al hermano Moisés Valdivieso. Pero vamos a comenzar con la izquierda, ¿no? Nuestro hermano Richard Merelo, ¿cómo has estado en los tiempos del año pasado? Creo que no te veo, ¿no? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal tu fin de año? ¿Y qué tal, cómo te ha traído estos días de enero hasta acá? Gracias a Dios, muy bien. Un gusto saludarte, Moisés, Javier, y compartir una vez más esta mesa acá para estudiar en la Escuela Sabática. Y bueno, en lo que corresponde al año, mejor no pudo ser. ¿Por qué te menciono esto? Porque la gracia de Dios nos ha acompañado y nos ha permitido seguir compartiendo esta preciosa Escuela Sabática. Amén. Muy bien. Amén. Sí. Moisés, ¿cómo has estado? Nuevamente nos encontramos aquí, ¿ves? Y un nuevo invitado, ¿no? Sí, así es. ¿Qué ¿No? tal pasado? Muy buenas noches con cada uno de ustedes que nos están observando. Contento de estar nuevamente con Richard aquí. Ya tenemos algún tiempito, ¿no? Que no estábamos los tres, porque claro, hace algunos trimestres atrás, ¿no? Hacíamos el repaso de la lección. Y nuevamente lo estamos haciendo en esta lección número 4 de este año 2025. Y agradecido con Dios, ¿no? Por estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este repaso de la lección de Escuela Sabática, la número 4 de este primer trimestre. Ok, y antes de comenzar con la oración, no se olviden de suscribirse al canal de Redención Esperanza para tu vida. Den clic ahí para que les lleguen las notificaciones y también poder llegar a muchos suscriptores, muchas más personas y que puedan compartir el mensaje de esperanza que también nos trae la Escuela Sabática. Y bueno, ¿quién quiere hacer el honor de orar? Pero no se pelee. Bien, a Richard le damos el honor. Muy bien, vamos a orar. También quiero invitar a mis amigos y hermanos a inclinar el rostro para hacer una oración. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por permitirnos estar acá en este lugar para estudiar una vez más la Escuela Sabática. Y aquello que vamos a repasar en esta hora sabemos que es para el beneficio de tu iglesia y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Te pedimos de manera especial que dirijas este estudio por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Como ya hemos dicho al inicio, ¿no? La lección número 4, que tiene que ver con Dios es apasionado y compasivo. Durante toda esta semana hemos hablado del inmenso amor de Dios, la iniciativa que Dios tiene incluso para venir a este mundo caído, para morir por nosotros, y también la iniciativa que tiene para extender la invitación a cada uno de nosotros para poder corresponder a ese amor hacia Dios. Y vamos, aquí a mis dos compañeros, vamos directamente al texto de memoria que tiene que ver con Isaías 49:15, y vamos a este pequeño preámbulo. ¿Qué nos trae o qué nos dice el texto, no? No sé si lo tenemos a la mano. Bien. Para que le den lectura, por favor. Bien. Dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿no? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Amén. Amén. ¿Qué podemos decir aquí entre los tres texto? ¿Qué nos habla o qué consejos nos da el Señor? Yo veo aquí que la lección presenta una figura, la palabra de Dios presenta una figura que es la figura de una madre. Y nosotros sabemos cuán noble, cuán grande en esta tierra es el amor de madre. Pero a veces hay sus excepciones, porque el texto dice, aunque olvidare ella, aunque olvidare ella, algo que rara vez ocurre, pero cuando ocurre, el texto de Isaías dice que aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
aunque el amor de madre es un amor grande en esta tierra, pero sabemos que Dios utiliza la figura para mostrar su amor. Y Dios nunca se olvidará de nosotros. Esa es la figura principal que aparece en el texto de memoria de esta semana. Amén. ¿Qué más podemos decir con este texto, Moisés, que nos recalca la escuela sabática? Bien, como bien lo dice Richard, ¿no? Hay casos, ¿no? De madres que se olvidan de sus hijos, Ajá. madres que los dejan abandonados. Hemos escuchado también en las noticias, ¿no? Que abortan a sus niños o los dejan por allí botados, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, ¿verdad? Aunque aquellas madres, ¿no?, se olviden de sus hijos, Dios dice, yo no me olvidaré de ti, ¿verdad? Eso dice, ¿no? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Dios tiene un amor inmenso, ¿verdad? Y como dice la lección de escuela sabática de esta semana, ¿verdad? Dios tiene un amor apasionado y compasivo por cada uno de nosotros. Ahora tal vez podemos decir, bueno, esa palabra apasionado es bastante sugestiva, ¿no? Porque hemos escuchado del amor apasionado, pero pensamos que es un amor romántico que tengo por mi pareja y pensamos que se trata de un amor de pasión, de lujuria, ¿verdad? Pero aquí nos habla, mis hermanos y amigos, ¿no?, que nos están observando, de esa pasión que tiene Cristo por cada uno de nosotros. ¿Ok? Y algo interesante, ¿no?, de que nos habla el texto. Bueno, más que todo el día sábado, dice, a menudo se considera que las emociones son indeseables y que deben evitarse. ¿Por qué será? Aquí surgen dos preguntas, Una gran pregunta, ¿verdad? también me está haciendo Dos preguntas, y yo sé que Moisés también las tiene en mente basado a lo que tú dijiste, ¿no? ¿Las emociones son malas? Esa sería la primera pregunta, es una pregunta, ¿las emociones son malas? Y la siguiente pregunta que viene a mi mente es, ¿Dios experimenta emociones? Interesante, ¿no? Así es. Pero el asunto es que dice aquí, a menudo se considera, dice, que las emociones son indeseables. ¿Por qué deben evitarse las emociones? Las emociones o los sentimientos, ¿por qué deberían evitarse? Yo creo que las emociones pueden ser malas cuando se van en contra de un principio, cuando se va en contra de la ley, cuando se va en contra de lo que Dios establece, porque por lo general el ser humano sus decisiones las toma bajo una emoción, ¿ya? No por la razón. O sea, si nosotros analizamos la emoción y la razón, son dos cosas distintas. Entonces, la emoción es un momento, no sé, donde puedes experimentar mucha alegría, mucho gozo por la decisión que vas a tomar, pero no está direccionada bajo la razón. O sea, tendrá consecuencias, está bien la decisión que voy a tomar, es correcto lo que voy a hacer. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las emociones en sí no son malas cuando están canalizadas bajo el poder de Dios. Amén. Cierta vez escuché decir algo, ¿no?, o alguien, que no debemos tomar decisiones cuando estamos tristes ni cuando estamos felices. Y cuando estamos así... Porque emocionalmente... Con la cabeza... Exacto, ¿no? Sí, porque cuando estoy triste puedo tomar alguna decisión que vaya a afectar a mi vida, ¿verdad? Claro. Y cuando estoy alegre puedo tomar alguna decisión que tal vez no me afecte a mí, pero afecte a alguien de mi entorno, ¿no? Emocionado. Por eso cuando tomo una decisión debe ser cuando esté tranquilo, cuando esté relajado, cuando piense, ¿verdad? Como decía hasta hace un momento, ¿verdad? Cuando yo razone lo que va a suceder después de aquella decisión que voy a tomar. Ahora es importante ver que las emociones no las podemos evitar porque somos seres humanos emocionales. Y hemos sido creados con eso. Claro, lo importante es que la emoción no debe dirigir tu vida, sino la razón. ¿Cristo se emocionó cuando estuvo en la tierra? Claro. Sí. Creo que por un pecador que se arrepiente, ¿no? Por aquellos que lo buscan. Cristo también se entristeció. Claro. Lloró. Tenía emociones, lógico. Así es. Pero como dice, ¿no? Incluso hay gente, ¿no? De que, como dicen ustedes, mayormente a veces toma decisiones por emociones,
son muy emocionales, por pasión, todas estas cosas, ¿no? Como decía, siempre debemos tomar las decisiones bajo el razonamiento, ¿no? Es bueno, ¿no? Este punto y este pequeño preámbulo. Vamos a la pregunta que nos traen y vuelvo y reitero, este es un resumen de lo que estamos viendo durante toda esta semana y vamos al texto de Jeremías 31:20, Jeremías 31:20. Y la pregunta es, ¿qué implica el término Rahab? Creo que es así, ¿no? Rahab. Para describir la compasión de Dios. ¿Ya? Vamos a Jeremías 31:20, si lo tienes por ahí, Richard, por favor, ayúdanos. Jeremías 31:20, o si lo tenemos acá, o Moisés, cualquiera de los dos, por favor, nos vemos a lectura. 31:20, ¿qué dice? Dice: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Muy bien, ¿qué implica el término Rahab? Así creo que se pronuncia, ¿no? Para describir la compasión de Dios. ¿Qué podemos decir con este texto, Moisés? Dice aquí el folleto de Escuela Sabática, ¿no? En particular se cree que el término hebreo Raham, utilizado para referirse a la compasión, dice aquí, y en muchos otros textos que describen el abundante amor compasivo de Dios, deriva del término hebreo que designa el vientre. En consecuencia, como han señalado, dice los eruditos, la compasión de Dios es un amor como el del útero maternal. Sí. O sea, es un amor que hemos visto una madre, ¿no? La madre cuando tiene a su niño, cuando está embarazada, ¿verdad? Se toca su vientre, está allí hablándole a su bebé que lo tiene allí, ¿verdad? O sea, es un amor tierno, es un amor que compasivo, que sobrepasa todo, ¿no? Porque claro, ahí viene la frase que dice, ¿verdad? Que la madre ama más a veces al hijo que al padre, ¿no? Sí. Y es interesante la figura planteada, ¿no? Dentro del contexto del amor y de un hijo, porque esa es la figura que comenzó el verso de memoria cuando empezamos la lección. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en Salmos 103:13, dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces hay una figura paternal, ¿verdad? Y yo te pregunto, en esta tierra, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Entonces ahí está la figura clara de lo que Dios desea y la figura que Él emplea para con cada uno de nosotros. Yo creo que la mejor forma de que Dios puede darse a conocer, ¿no? Es con los ejemplos que Él coge mismo de lo que Él ha creado, ¿no? Claro. Y en este caso, como acabas de mencionar, tanto el amor de una madre como también del amor de un padre, ¿no? Y más que todo para que nosotros podamos comprenderlo, ¿no? Exactamente. Porque nosotros, o sea, Dios dice en su palabra que Él es amor. Dice que Él ama sobre todo a los seres humanos, ¿no? Que entregó a su hijo, ¿no? Entregó a Jesús para que muera por nosotros. Pero a veces nosotros no comprendemos aquello, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios coge siempre, ¿verdad? Una figura que para nosotros es bastante común, ¿verdad? Y sabemos lo que es el amor de una madre con un hijo, ¿no? O sea, para nosotros poder entender en realidad cuál es el amor de Dios, hacia nosotros toma aquella figura, que para nosotros ahora sí podemos entender, ¿verdad? Cómo es el amor de Dios. Sabemos que una madre da su vida por su hijo, para una madre no hay hijo malo, para una madre, así su niño sea malo, es el mejor hijo que tiene, ¿verdad? Así también es el amor de Dios para con nosotros. Cuando Dios nos dice, ¿verdad? Yo te amo y aunque tu mamá, ¿verdad? Aunque tu madre se olvide de ti, yo no lo haré. Yo estaré contigo y yo voy a agotar, ¿verdad? Hasta el último recurso. ¿Para qué? Para que tú me sigas, para que tú seas mi hijo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Claro. Es lo que hace una madre por su hijo. Hace lo que sea con tal de que su hijo coma, de que su hijo esté bien, de que su hijo tenga un lugar donde dormir. La madre hace lo que sea. Se sacrifica como sea. Hay un ejemplo que lo describe la sierva de Dios, me corrigen si me equivoco, de Enoc. Cuando él tuvo su primer hijo, comprendió el inmenso amor de Dios hacia él. Y la confianza que tenía de su hijo hacia él,
hacia el hombre. Claro, a mí se me ocurre, ¿no?, que cuando es que una persona puede comprender mejor el amor de Dios cuando éste es padre, ¿verdad? Claro. Incluso Cuando éste es la padre. confianza del hijo hacia el padre. Claro, o sea, cuando éste es padre, porque ya ejerce cuidado sobre su hijo empieza a crecer, le dice, mira hijo, no salgas, regresa temprano, escoge tus amigos. O sea, el padre lo hace no por fastidiar a sus hijos, sino porque quiere lo mejor. Lo mejor. Y Exacto. ahí está la figura paterna, o sea, Dios nos da nuestros consejos, nos da sus consejos no para fastidiarnos, sino porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Creo que, como dicen ustedes, ¿no?, lo da de la mejor forma de lo que podemos entender en el aspecto terrenal del amor de una madre, de un padre, ¿no?, y la confianza de un hijo hacia un padre. Y hay ¿no? otras figuras que usa también, que bueno, esas las vamos a ver más adelante. Claro, y Sí. una de las figuras que también vamos a ver, lo que dice, ¿no?, un Dios que siente profundamente, ¿no? Dios también siente aquello, ¿no? Vamos a la pregunta, ¿no? Y me ayudan con el texto. La pregunta dice que ¿cómo se describe la compasión de Dios? Veamos qué dice Oseas 11 del 1 al 4. Oseas 11 del 1 al 4. ¿Y cómo se describe la compasión de Dios? Veamos qué dice ya. Oseas capítulo 11, verso 1 al 4, dice lo 4, siguiente. ¿qué dice? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo, yo le enseñé a andar a Efraín, los llevé en mis brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta a un niño contra su mejilla. Amén. Hay una cosa interesante que creo que también topamos en la escuela sabática anterior, creo que fue en la 2, de que le dice a Oseas, ¿no?, que coja una mujer ramera, Ah, o sea, sí. incluso para dar a entender el inmenso, o sea, lo que siente Dios al momento cuando le damos la espalda o cuando lo traicionamos a Dios. Ese ejemplo lo cogió entre Oseas para que coja una mujer ramera, ¿no? Claro. Y acá nos habla también sobre un hijo, ¿no? Sobre el hijo, ¿no? ¿Cómo describe entonces la compasión de Dios en este ejemplo que da? Prevalece en la figura paternal, ¿ya? Prevalece. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no?, en la figura de Efraín. Ahora, si nosotros vemos ya, Moisés leyó, ¿no?, por ejemplo, el verso 1, la imagen que se da es la imagen de un padre, la imagen de un padre. El verso 2 menciona que él... Cuanto más lo llamaba, más te alejabas, dice. Sí. Entonces, estamos hablando de que Dios ve a su pueblo como un niño. ¿Qué Como pasa cuando nuestros niños comienzan a caminar? ¿Ya? Uno está atento ahí, que no se Sí. caiga, que lo está vigilando. Y tú los llamas, ¿y ellos qué hacen? O sea, en vez de acercarse, cuando son hiperactivos, es el lenguaje que se usa ahora. Se van de largo. Eso me sucede con mi hijo, con Moisés. Ah, ya. Yo sí, mi hijo, ven para acá, mi hijo, cuidado te caes, tengo que estar ahí, mi hijo, cuidado esto, mi hijo, cuidado lo otro, pero ellos no, ellos quieren experimentar, ¿verdad? Quieren hacerlo por ellos mismos. Y esa es la figura que emplea Dios y la que está plasmada Oseas en el 11. texto. Por ejemplo, Ajá. si usted ve el verso 3 a Efraín le dice que le enseña a caminar. Así es. Le enseñó a caminar. O sea, Dios nos enseña a caminar. En esta vida, en nuestro caminar cristiano, nos vamos a caer. Y Él nos levanta como el Padre levanta a ¿quién? A su niño. A su niño. Ahora, eso es algo interesante, ¿no? Dios nos enseña. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere cuidarnos, Dios quiere levantarnos, como acabas de mencionar. Sí. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser enseñados? ¿Estamos dispuestos a ser levantados? Porque Dios extiende la invitación y siempre hace lo más posible para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Ahí vienen las cuerdas de amor. Ya, el verso 4 habla de cuerdas de amor. Entonces, ¿qué son las cuerdas de amor? O sea, no estamos hablando de cuerdas
literales. Me parece que el folleto hablaba de cuando se doma a un caballo, a una bestia, tienes que usar cuerdas y sujetar bien las cuerdas. Acá Dios nos habla de cuerdas, pero no de cuerdas literales, sino cuerdas de amor. Entonces, Él nos atrae con cuerdas de amor, pero con compasión, con misericordia, con bondad. Él nos llama, Él no nos obliga, Él nos dice, mira hijo, el camino que estás llevando es incorrecto. Entonces esas son las cuerdas de amor Dios, que Él nos atrae. Sí. Para nosotros creemos que el camino es correcto, ¿no? Pero al final es un camino de muertos. Por eso, como decía Richard, ¿no? Él nos trae con estas cuerdas de amor, que es la compasión, el amor, la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Seguimos avanzando y les pedimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que por favor se puedan suscribir en el canal de Redención y podamos llegar a muchos más suscriptores, ¿no? Podemos también compartir esta lección de resumen de la Escuela Sabática número 4. Y seguimos avanzando con otra de las preguntas que nos trae la Escuela Sabática. Y nos dice, y vamos al libro de Mateo 9:36 y Mateo 23:37, ¿no? La pregunta es, ¿cómo expresó Jesús la compasión de Dios? Interesante, ¿no? Vamos a aquellos que nos están viendo también, vayan a sus Biblias, por favor, para que podamos observar qué nos dice Mateo 9:36 y 23:37. Estos dos versículos. ¿Quién tiene 9:36 de Mateo? Dice la palabra de Dios. Al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Amén. ¿Y el 23:37, Richard? Ya, Mateo 23:37. 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Es correcto? Sí. Ya, Jerusalén, ahí. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ok. Dicho estos textos, ¿no? ¿Cómo expresó Jesús la compasión de Dios? Sigue prevaleciendo la figura paternal. Ajá. Porque aparece la figura de una gallina. ¿Ya? Una figura maternal también. Una figura, claro. Entonces imagínate que Jesús está en el monte y contempla a la ciudad, a Jerusalén, y sobre la ciudad llora. Jesús derrama lágrimas. O sea, lo que Él expresa, lo expresa bajo lágrimas. Y cuando Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte? Y ahí el ejemplo que da es la gallina. Ustedes se imaginan, la gallina cuida a sus polluelos. A sus polluelos. Usted se acerca y la gallina no se va. Y si usted es grande, pero la gallina le cae a picotazo. ¿Por qué? Porque cuida a quién. Cuida a sus pollitos. Y esa es la figura. Entonces esa es la figura de protección. O sea, Dios es un Dios protector. Es un Dios que nos cuida. Es un Dios que da su vida por nosotros. ¿Sí? Que es apasionado en el cuidado. Exacto, y como dice la lección, ¿no? Sí. Sintió compasión, ¿verdad? Compasión por Jerusalén. Y así también siente compasión por cada uno de nosotros, ¿no? Cristo está cada día, como decían ustedes hace un momento, ¿verdad? Cada día está buscando la manera de atraernos, de llamarnos, de buscarnos, de que cada uno de nosotros vayamos, ¿verdad?, ante Él y entreguemos nuestras vidas a Él. Porque Él tiene, ¿verdad?, como dice, siente un profundo amor por cada uno de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque somos creación suya. Somos creados, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Él. Ok. Y lo que acaban ustedes de comentar, ¿no?, es muy, muy interesante, es de que aún Jesús, expresando ese amor profundo, ¿no?, en la figura paternal, en la figura maternal, ¿no?, el cuidado que quiso dar en el tiempo de Él, cuando Cristo estuvo aquí, no se dejaron cuidar, no se dejaron amar por el mismo Dios que estuvo aquí en la tierra, ¿no?
Por eso las lágrimas. Y es importante recalcar esto, que estamos hablando bastante de la pasión de Jesús por las almas, de la compasión de Jesús por las almas, de que Él intenta cuidarnos, de que Él, la figura que utiliza es la figura de una gallina para hacernos entender que necesitamos estar bajo sus protección, alas. exactamente. Pero, ¿qué pasa? Aún con todo el amor que Dios nos tiene, cuando nosotros no cedemos a sus intenciones, ¿qué sucede? Y la respuesta está clara, lo que sucedió con Jerusalén. Cuando no hizo caso, ya fueron destruidos por Tito, y los que hicieron caso, sabemos que ellos huyeron al monte y preservaron sus vidas. Y una cosa es lo que expresas ahí, yo me imagino, ¿no? Perdón que te interrumpa, es que la expresión o lo que sintió Jesús, dice que Jesús lloró. Claro. Yo me imagino por cada persona que rechazamos esa invitación, me imagino que también siente dolor Cristo, ¿no? Lloraba por dos razones. En primer lugar, por el rechazo que se estaba dando. Y segundo, porque él estaba viendo el juicio que venía. Ya. O sea, estamos hablando de que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también Dios es juicio, Dios es justicia, Dios es fuego consumidor. O sea, nosotros podemos pasarnos la vida predicando de que Dios es amor, pero no dentro del contexto del universalismo. El universalismo enseña que Dios no va a destruir a nadie porque Él es amor. O sea, Dios nos ama con amor eterno, pero si no nos sometemos al amor que Él desea darnos, pues habrá un juicio. Y eso también hay que enseñar. Claro. Sí. Yo creo que esperamos, ¿no?, que en las próximas lecciones tengamos también lo que tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Así como Dios es amor, también Dios es justo, ¿no? Seguimos avanzando en la escuela sabática número 4, que tiene que ver, ¿no?, con Dios es apasionado y compasivo con cada uno de nosotros. Su inmenso amor es tan grande que mente humana no puede expresarlo realmente, ¿no? Den clic, por favor, a la campanita y puedan suscribirse al canal de Redención. Vamos a una pregunta más para ir cerrando este espacio, ¿no? Y vamos a Deuteronomio 4:24 y 2 de Corintios 11:2. Ayúdame con 2 de Corintios, Moisés 11:2 y Richard, Deuteronomio 4:24. Y la pregunta es, ¿qué significan los celos de Dios? Vamos a hablar del celo. Dios tiene celos, vamos a ver. Sí, vamos Pero a hablar del celo de Dios. Vamos a ver. De hecho, aquí está la palabra celo, ¿no? Dice Deuteronomio 4:24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y luego dice, Dios celoso. Ok, ¿qué dice 2 de Corintios 11:2? Dice la palabra de Dios, los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Amén. Ahora, ¿qué significa el celo de Dios? Después de leer estos textos. Yo creo que la palabra, es una palabra, ha sido sacada de su real contexto dentro del ámbito bíblico, ¿ya? Porque si usted va a la lengua española, hay una definición muy amplia. Y lo que vamos a aplicar al celo de Dios, estuve mirando en la lengua española, si hablamos del celo, la primera definición que aparece es cuidado, diligencia, esmero, dedicación, desvelo, empeño. Oiga, eso no es lo que nosotros conocemos como celo. Como celo. Pero acá lo que el texto está diciendo es que Dios en su celo lo que está mostrando es el cuidado. O sea, Dios nos cuida, Dios es diligente, Dios tiene esmero. ¿Cuál es el esmero de Dios? ¿Qué es lo que Él desea hacer con nosotros? ¿Cuál es su sueño? ¿Ya? Es salvarnos, ese es su esmero, es
empeño. Dios está empeñado ¿en qué? En salvarnos. En salvarnos. Entonces ahí está la primera definición de celo. Pero también está el celo que no tiene que ver nada con lo que Dios siente. Esto más se aplica ¿a quién? Al ser humano. Una de las definiciones que da la lengua española es envidia del bien ajeno, celo profesional. Oiga, ¿cómo así celo profesional? Estamos en una empresa, trabajamos en la misma empresa para el mismo jefe, pero el jefe nos da trabajo a todos, pero toma en cuenta a uno. ¿Ya? Y no porque tenga preferencias, sino porque, bueno, hay un cargo, hay una responsabilidad más alta y esa persona va. ¿Y yo qué siento? Oiga, ¿y por qué no me escogió a mí? Envidia, celo. Entonces, ¿qué siento? Corajes. Siento celo, siento coraje, o sea, ¿por qué él sí y por qué yo no? Entonces, esa es una de las definiciones que da la lengua española de celo. Otra de las definiciones es desconfianza. Esto ya tiene que ver dentro del contexto del matrimonio, cuando alguien te falló, entonces ya se rompe, ¿qué cosa? La confianza entre ambos, ¿no? Ya no tiene seguridad, las cosas ya no son igual, y eso se convierte en un celo enfermizo. O sea, eso podríamos hablar en un contexto humano. Humano, correcto. Muy diferente al contexto divino, ¿no? Sí, los celos de Dios son una poderosa expresión de su amor santo y protector. O sea, es protección. Ajá. Porque aquí dice, ¿no?, que el celo de Dios representa un amor apasionado y exclusivo que busca, dice, nuestra fidelidad. Eso es lo que Dios desea, ¿no? Ajá. Por eso dice que incluso en los mandamientos, ¿no?, en el libro de Éxodo capítulo 20, ¿no?, ahí dice, ¿no?, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice, ¿verdad? Y ahí no nos está hablando de un como decías tú, Richard, ¿verdad?, de un celo enfermizo, de un celo envidioso, no, sino de un celo que quiere, ¿no?, lo mejor para su pueblo, lo mejor para sus hijos y lo mejor para nosotros. Por esa razón Dios nos dejó, ¿verdad?, los mandamientos, que debemos guardarlos, que debemos respetarlos, y entonces dice también la palabra de Dios, ¿verdad?, y entonces te irá bien en la tierra que te voy a dar. Es decir, que Dios desea, Dios manifiesta su adoración, o la adoración que nosotros le damos a Él es solo a Él. O sea, Él no desea una adoración compartida. Ya. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que en la vida nos vaya bien. Y muchas veces podemos tal vez decir, ¿verdad?, bueno, en el tiempo de los israelitas, porque muchos dicen, ¿verdad?, claro, que fue para los israelitas aquel mandamiento, ¿no? Pero como sabemos, conocemos y leemos, ¿verdad?, que desde el principio, desde el Éxodo, desde el Génesis, ¿no?, ya estaban, ¿qué cosa?, los mandamientos en el corazón del hombre. Amén. Pero muchas personas pueden decir, no, bueno, en el tiempo de los israelitas, porque andaban con los dioses, iban con el dios, un dios por un lado, por el otro, pero ahora, ¿verdad?, en la actualidad, con nosotros, podemos hacer, como decíamos hace un momento, ¿verdad?, hacer un dios, ¿qué cosa?, al trabajo. Podemos hacer un dios a la tecnología. Podemos hacer un dios alguna persona, alguna estrella por ahí de alguna película de Hollywood, algún futbolista, bueno, alguna cosa, ¿verdad? Y son ídolos, ¿verdad? Son cosas que nos apartan ¿de qué? Del amor de Dios. Porque a veces preferimos, ¿verdad? Preferimos estar sentado en la televisión, estar sentado con el teléfono 2, 3, 4, 5 horas y no dedicamos, ¿qué cosa? Tiempo a la palabra de Dios. Y por eso Dios dijo, ¿verdad?, yo soy tu Dios fuerte y celoso. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Él es celoso. Que quiere que nosotros le dediquemos nuestro tiempo, ¿verdad?, a Él. Es como cuando nosotros estábamos, bueno, debemos seguir enamorados, ¿no?, de nuestras esposas, ¿no? Claro. ¿Qué hacíamos? No nos importaba el tiempo que transcurría, pero ¿dónde estábamos nosotros? Con nuestra enamorada, ¿verdad? Allí con ella, ¿verdad? Antes que sea nuestra esposa. Estábamos con ella, compartíamos aunque nos vayamos todos los días, aunque no teníamos nada de qué conversar. No te cansabas de verla. Pero estábamos allí, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que pasen los días, pasen las horas, pasen el tiempo que sea, ¿verdad? Y que sigamos nosotros aún enamorados de Él. Que sigamos buscando su palabra, que sigamos investigando su palabra, que sigamos nutriéndonos de su palabra todos los días de nuestra vida. Es decir, que el celo que Dios
El celo que Dios tiene no tiene que ver nada con algo tóxico, nada. Así es. Sí. Yo quiero terminar con esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta es para cada uno de nosotros. No tiene texto, pero en base a lo que hemos estudiado, dice, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos positivos hacia los demás que Dios muestra hacia nosotros? Bien, yo creo que en primer lugar, ¿verdad? Sabemos que dice que el Evangelio debe ser predicado ¿en dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Ajá. Y si tomamos ya en nuestro medio, ¿verdad? En Jerusalén sería nuestra casa. ¿Y qué debo de hacer yo en mi casa? Lo primero que tengo que hacer es enseñarle, ¿verdad? Sea a mi esposa, sea a mi hijo, ¿verdad? Que lo primero que tenemos que hacer nosotros es estudiar la palabra de Dios. O sea, esa es la manera en que el celo, ¿verdad? Que el celo de Dios puede morar en mí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero guiar a mi familia ¿en dónde? En los caminos de Dios, y yo quiero que mi familia llegue también ¿a dónde? Al cielo. Protegerlos. Así es, quiero protegerlos del mal que hay ahora, ¿verdad? Del peligro que tenemos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos aquello, ¿verdad? Si nos levantamos, si lo primero que hacemos es buscar la palabra de Dios, si lo primero que hacemos es nutrirnos, ¿verdad? De la palabra de Dios, entonces ¿qué va a suceder? Puede que en el transcurso del día, ¿verdad? En el caminar diario, me pueda pasar algo. Pero ¿qué va a suceder? Lo último que yo hice, ¿verdad? Fue entregar mi vida a Cristo, poner mi vida en sus manos y que sea Dios quien me guíe, quien me acompañe. Pero muchas veces mis hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos están observando, ¿no? Lo primero que hacemos es buscar el teléfono, por ahí buscar la televisión, ver cualquier cosa, ¿verdad? Y no poner nuestra vida en las manos de Dios. Ese debe ser nuestro celo en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestra familia, encaminarlos a los caminos de Dios. Okay. Yo voy a compartir también la respuesta, ¿no? Tanto lo que dijo Moisés. Reflejar los celos positivos de Dios hacia los demás significa demostrar un amor genuino, protector y motivado por el bienestar de quienes nos rodean, evitando caer en las actitudes negativas que a menudo nos asociamos en este mundo, ¿no? Debemos ser, así como Dios es un amor puro y sincero hacia las demás personas. Yo diría también experimentando y dando lo que la primera definición de celo que daba de la lengua española, ¿no? Que es cuidado, diligencia, esmero, dedicación, desvelo, empeño por salvar ¿a quién? A las demás personas. A las demás personas. Exactamente. Sí. Ok, amigos, compañeros, hermanos, el tiempo se nos acabó, pero ¿qué hemos aprendido en la lección de esta semana? Richard, ¿qué nos deja como lección esta semana número 4 de la lección de Escuela Sabática? La mejor lección para nosotros es la figura paterna que él ha empleado por medio del folleto de la Escuela Sabática esta semana, ¿no? Como dijo Moisés antes, la mejor manera de entender el amor de Dios a través de una figura paterna y saber que tenemos un Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que su más grande deseo es salvarnos. Amén. Moisés, ¿qué lección te ha dejado esta semana? Bien, como hemos dicho, ¿no? Hemos estudiado y hemos repasado, también hemos visto también con los textos bíblicos, ¿no? Que Dios tiene esa pasión por nosotros, ¿no? Quiere que, como dice su palabra, ¿no? Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, Dios aún no viene, ¿no? Dios no viene, y ya llevo escuchándolo aquello muchos años. Pero Dios tiene esa esperanza, ¿verdad? Y tiene esa compasión para con nosotros, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere que todos nosotros, ¿verdad?, podamos estar arrepentidos, buscarlo de corazón y tengamos la oportunidad de morar con Él en las mansiones celestiales. Amén. Una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es esa iniciativa que siempre Dios ha tomado para buscarnos, ¿no? Para protegernos, para enseñarnos. Pero también hemos visto en la escuela sabática que Dios también siente, me imagino, dolor por aquellos que muchas veces lo rechazamos. Como estuvo aquí, Él lloró por aquellos que lo rechazaron y también por aquella ciudad que muy pronto iba a ser destruida. Así como Dios es amor, Dios es justicia, así como Dios es compasivo, misericordioso,
Dios también siente, digamos, Él siente su corazón, se entristece cada vez que nosotros le damos la espalda. Dios extiende cada día una invitación a cada uno de nosotros, todos los días, para que seamos protegidos por su presencia, por medio de su Santo Espíritu, pero es tu decisión y la de nosotros si vamos a tomar esa invitación que nos expresa el Señor. Bien, yo les agradezco a cada uno de ustedes, a Moisés, a Richard, que nos ha acompañado en la escuela sabática de número 4, y antes de culminar vamos a hacer una oración, y Richard nos dice después, le extiende la invitación y le dice cuál es la quinta lección de la escuela sabática. ¿Okay? Y estoy viendo el título y me parece sumamente importante. Ese está bueno, ya lo vi. ¿Sabe por qué? Porque habla del amor divino, pero ahí está la palabra ira. ¿Ya? ¿Desean saber? Yo sé que sí, nuestros amigos también. El próximo estudio, la próxima lección es la lección 5, cuyo título, La ira del amor divino. Amén. ¿Será que vamos a ver la justicia de Dios? Me imagino. Seguro que sí. Estamos invitados a este fascinante estudio la próxima semana. Adiós. Ahí como estás, y como estamos acá, vamos a inclinar el rostro y te invito a ti también, que nos estás viendo en este momento, por favor inclina tu rostro para hacer una oración. Oremos. Bendito Señor y Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque cada día, Señor, nos expresas tu amor, tu misericordia, tu bondad. Por medio de las Escrituras nos haces ver el cuidado que nos quieres dar, la protección que nos das día a día, el sustento también que nos impartes a cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo aquello, Señor. Ayúdanos también a poder corresponder a ese amor que usted tiene por cada una de las personas que viven en este mundo. Ayúdanos a demostrar el amor hacia ti genuinamente. Y ayúdanos, Señor, también a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cuida, Señor, a aquellos que nos están viendo en este momento y a todos los que estamos aquí, que conformamos este canal de redención. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos, y también a aquellos que nos están viendo, ¿no? Bendiciones y nos vemos la próxima. Con la quinta, ¿no? Así es, con la lección número 5 los esperamos la próxima semana y ya saben, ¿no? Suscribirse a nuestro canal de redención, darle clic a la campanita y darle también un like, ¿no? Que Dios los bendiga. Amén. Amén.